noche, esa última Pascua, vamos a decirlo de esta manera, y vamos a leer Lucas 22, verso 14 al 20. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracia, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y todas tus bondades, Dios. Gracias por traernos hasta ti, Señor. Gracias porque nos permite tener este encuentro, esta celebración, mi Dios, de aquel momento, aquella última noche de ti junto con tus discípulos, y que tú, Señor, presentaste para que nosotros también la celebremos juntos. Y eso queremos hacer como iglesia, Señor. Guárdanos en este día, en todo momento, Señor. Y a mí que he de predicar tu palabra, te pido que tu misericordia esté conmigo en todo momento, Dios. Gracias por este privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que debemos ver es el origen de esta celebración. Antes de entrar, aunque quizás conocemos y decimos: bueno, yo sé de dónde viene todo esto, pero es importante, como primera vez que vamos a tener esta celebración, recordar, y si no lo sabemos, conocerlo, de dónde se origina todo el origen de esta celebración. Y era la Pascua judía. Este momento que Jesús está con los apóstoles, no está la cena todavía de la iglesia. Eso no es lo que se estaba celebrando, sino la Pascua judía. Esta Pascua que duraba lo que era la Pascua en un solo día. Los panes sin levadura era por varios días, pero la Pascua en un solo día. Por ejemplo, podemos ir a Levítico capítulo 23 y allí vemos algo referente a esto que estamos hablando. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí está. El 14, ya en la noche, el anochecer, era la Pascua. Luego venían los panes sin levadura, que duraban por 7 días. Y esto tenía que ver con la liberación del pueblo judío de la mano de los egipcios, los cuales ellos por unos 430 años estuvieron allí esclavizados, según Gálatas 3:17 nos dice. El pueblo de Israel llegó a Egipto de una manera hermosa y poderosa con José. Llega José primero, como conocemos más o menos la historia, y luego que vino la hambruna, de aquellos 7 años de hambruna, los hermanos llegaron, José se iba a conocer, y luego trajo toda la familia, incluyendo su padre Jacob. Y luego entonces Faraón le entregó la mejor ciudad para vivir, que era José. Pero con el tiempo el pueblo de Israel fue dando la espalda a Dios. Fue creciendo en Egipto y fue dando la espalda a Dios. Al punto que comenzaron a adorar los ídolos de Egipto. Y esto los fue apartando del Señor. Y por consecuencia llegaron a ser unos esclavos. Un faraón que ya no conocía a José, vio que este pueblo estaba creciendo y temió. Venga acá, esta gente está creciendo mucho. Ahorita querrán tener el dominio de nuestra nación y esclaviza entonces a los judíos. Pero su consecuencia es por haber abandonado a Dios. Y ellos clamaron y clamaron a Dios por la liberación, por los sufrimientos que estaban teniendo. Porque era horrible lo que ellos vivían allí. Y Dios en su misericordia pues los libera. Con Moisés, a través de Moisés. Después de mucho clamor, Dios trae la liberación para ellos. En Mateo 26, verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es importante este texto, porque
para esta celebración, tanto panes sin levadura como la Pascua. Es lo mismo, no hay ningún problema en decir una cosa y otra. Por ejemplo, Mateo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Ahí está. Los panes sin levadura, la Pascua. Se le podía llamar de los dos nombres sin ningún problema. Entonces, ellos pues celebraban este acontecimiento de haber sido liberados de la esclavitud, de haber sido sacados de aquellos sufrimientos que ellos tenían para nosotros. Tan fuerte era lo que vivían. Y esto era conocido como el mes de Nisan. Se celebraba esto en el mes de Nisan, que vendría siendo luego entonces lo que sería el primer mes del año para los judíos. Todo esto cambió. A partir de ahí Dios le dijo que este sería el primer mes del año, cuando se celebrara la Pascua, los panes sin levadura, el mes de Nisan, entre el 14 y el 15. Por lo tanto, como nosotros vemos aquí, el momento en que Jesús va celebrando con ellos sería el 14 del mes de Nisan, que estamos hablando entre marzo y abril normalmente, que está incluido este mes. Y ellos pues comían juntos, celebraban juntos con un cordero. Tenía que celebrarse con un cordero crucificado, que sería Jesús. Pero el cordero que tendría que ser un cordero sin mancha, un cordero prácticamente perfecto. ¿Qué le dice Dios entonces con este cordero que ellos tenían que hacer? Ellos tenían que, después que sacrificaban ese cordero, esa sangre de ese cordero, poner en los postes y el dintel de las casas, para que cuando pasara el exterminador, porque Dios ha decidido eliminar a todos los primogénitos de Egipto, todos los niños primogénitos Dios lo iba a eliminar. Y le dijo a los judíos entonces que tenían que poner en la sangre del cordero sacrificado en los postes y el dintel de la puerta, para cuando el exterminador pasara, nadie, o sea, ningún niño, ningún primogénito muriera en esa casa. Fue algo terrible para los egipcios. Incluso el hijo de Faraón murió esa noche. Entonces, si usted se fija bien, cuando hablamos de los dinteles de la casa, el dintel de la casa y los postes donde se pone la sangre, está hablando podríamos decir una profecía simbólica de la cruz de Cristo. Cuando usted ve cómo ellos debían poner la sangre aquí y luego en los postes, esto estaba en la cruz. Ellos no lo sabían en ese momento. Hoy nosotros lo sabemos cómo eso podía ser. Por ejemplo, Éxodo 12:6 dice: y guardaré hasta el día 14, ahí está, hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomará parte de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo comerán. Ahí está, si se fija esa imagen, si usted se fija en esa imagen, ahí está la cruz. Pues ese cordero sacrificado era prefigura de Cristo, que iba a dar su sangre por nosotros en la cruz. Cuando Dios entonces pasara esa noche, ningún niño iba a morir en esa casa. Ningún niño donde tuviera esa sangre. O sea que Dios con ello estaba aceptando la sustitución de los judíos. No era que los judíos no eran pecadores, menos o más que los egipcios. Eran pecadores también, pero Dios a este pueblo a que había Dios escogido para traer a su hijo, para salvar a la humanidad pecadora, en este momento Dios le pone como sustitución de ellos para el perdón de sus pecados un cordero. Y esa sangre Dios iba a perdonarlo por esa noche. Luego veremos que ya cuando somos sacerdotes, cada año el sumo sacerdote tenía que sacrificar un cordero cada año por el perdón de los pecados del pueblo y de él mismo. Pero Jesús, ese cordero que vino y dio su sangre en la cruz, ya nos perdonó para siempre. No hay que hacer más sacrificio. Pero en este momento estaba comenzando todo esto. Todo esto. Una cosa que tenían que tener clara ellos era que el animal tenía que ser sin defecto, sin ningún problema.
sin nada podía tener defectuoso. Un cordero totalmente perfecto, por decirlo así, sin defecto, que no tuviera mancha alguna. También prefiguraba a Cristo. Ese cordero que sin pecado iba a morir en la cruz por nosotros. Ese cordero que iba a ir a la cruz a pagar por nuestro pecado, porque ningún hombre podía pagar por nosotros. Era imposible. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y Dios es un Dios santo y por lo tanto, como santo, exige santidad. Y ningún hombre puede pararse ante mí y decir, yo pago por la humanidad. Porque de una manera u otra todos hemos pecado, excepto Cristo. Y Cristo sin pecado entonces pudo ir a la cruz. Ellos, después de realizar todo esto, después de sacrificar los corderos en el día y luego venir la cena familiar que lo comían el cordero asado, entonces ellos no solamente comían los panes y levaduras, también hierbas amargas. Y entendemos claramente de que Jesús comió estas hierbas amargas, porque si no estaría descalificado como Mesías, porque esta era parte de la ley. Jesús cumplió toda la ley. O sea que Jesús también comió esas hierbas amargas, que eran parte de esta cena. Después de todo esto que hemos visto, que de donde se origina entonces la Pascua judía, ahora Jesús, esa última noche, con sus discípulos, exactamente los apóstoles, va a constituir, va a instituir por primera vez lo que sería para nosotros la comunión, la Santa Cena para la iglesia. En medio de la celebración de la Pascua, Jesús entonces constituye la Santa Cena o la comunión. Se entiende que Jesús tuvo por lo menos tres, presentadas aquí en la Biblia, tres Pascuas. Los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, presentan una, pero Juan nos permite ver que hay tres ocasiones en que se menciona Pascua con Jesús involucrado. Entonces entendemos que él tuvo tres celebraciones, y es obvio que eso es así porque Jesús tuvo cerca de 3 años y medio con sus discípulos. O sea que esos 3 años tuvo un momento para celebrarla con ellos. Y si nos ponemos más a buscar, cuando ellos le preguntan, más adelante Pablo, cuando dice que Pedro que le pregunta dónde quiere que celebremos la Pascua, se nota en la conversación que era algo normal ya entre ellos. Pero esta era la última. Esta era la última. Donde aquella noche los judíos celebraban dando gracias a Dios, a su Dios, al Señor, por la liberación de Egipto. Jesús va a hacer algo aquí muy diferente a todo lo normal de la celebración de la Pascua judía. Muy diferente, me refiero a algunas cosas que él va a decir en esa noche. No va a cambiar la celebración para que no nos equivoquemos. Jesús no cambia lo que tenía que hacerse. Simplemente va a traer cosas que serían parte de nuestra celebración como iglesia. Jesús habla de un nuevo pacto ahora aquí. Porque el propósito estaba cumplido en él. Y él habla ahora de un nuevo pacto, del sacrificio de su vida, de su sangre. Los panes sin levadura era la comida tradicional que ellos usaban. Panes sin levadura, el vino, hierbas amargas, pero había una tercera copa. Que Jesús en esta tercera copa instituyó la Santa Cena. En 1 Corintios vemos todo eso que luego lo vamos a estar viendo. De las 4 copas que se usaban Jesús, la tercera constituye la Santa Cena. Jesús dice, por ejemplo, toma, come esto que es mi cuerpo. De esa manera Jesús está transformando la Pascua en la celebración del Señor. Ya no de un cordero, de un animal, sino en Él, en la persona de Cristo. Dice el verso 14, cuando llegó la hora, cuando llega la hora, para que entendamos a qué nos referimos, cuando dice que llegó la hora, estamos hablando cerca de las 6 de la tarde ya. Porque los corderos se sacrificaban entre las 3 a cerca de las 6 de la tarde. Se hacía eso ese día. No estoy hablando del día 15, estoy hablando del día 14. Entonces, pues 15 es donde se mata el cordero.
siguiendo? Esto estamos en el día 14. Todos los corderos de las familias van a comer entre las 3 a las 6. Entonces ya a las 6, lo normal era que las familias se sentaran a celebrar la Pascua. Por eso cuando llegó la hora de las 6, ya es que están sentados. Y vamos a ir viendo algunas palabras que Jesús dice esa noche. Y una de ellas, que debe llamar nuestra atención, Jesús dice, intensamente en algunas traducciones, o en gran manera he deseado comer esta Pascua con vosotros. Intensamente, un entusiasmo, una pasión. He deseado, como si fuera en hebreo, lo que he deseado con deseo, más bien en hebreo. O sea, intensamente, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, he querido tomar esta Pascua con vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo dice de esa manera? Jesús sabía que después de esa noche, para él venía un sufrimiento enorme. Jesús sabía que esa noche iba a ser una noche amarga para él, de mucha fuerza para sus discípulos, porque iban a ser tentados en muchas áreas de su vida. Jesús iba a sufrir bastante, pero también Jesús sabía que vendría de todo ese momento la salvación para nosotros. Era algo que Jesús sentía, porque Jesús se convertiría entonces en nuestra Pascua. Ya no sería la Pascua judía por aquello de Egipto, sino por él. 1 Corintios 5, verso 7, escuche lo que dice 1 Corintios 5, verso 7. Limpiad la levadura vieja para que sea en masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Que hoy entonces nuestra Pascua es Cristo, ya no aquel cordero, aquel animal que se sacrificaba por la liberación de Egipto. No, ahora es por la liberación de nuestros pecados. Jesús le dice, en el verso 16, no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ya esta Pascua no lo volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Claro, Cristo se iba a ir y regresaría por nosotros. Aún no ha regresado. Luego dice, verso 17, repartidlo entre vosotros. Esta parte es importante también cuando dice así, repartidlo entre vosotros. Recuerda que le decía, eran 4 copas que se tenían allí en la mesa, 4 copas. Entonces, cuando Jesús dice, de esas 4 copas, que la última que representaba el final de la comida ya, que la repartía entre los discípulos en la Pascua, ya ahí finalizaba todo. Como ves la imagen, eran 4 copas, pero todas tendrían un significado. No entra todo en esto, tendríamos que tomar un tiempo. Jesús dice, porque os digo, no volveré a beber del fruto de la vid. O sea, está hablando de la copa, del vino. Por ahora ya no, ni la volveré a comer, ni volveré a beber del vino hasta que se cumpla el reino de Dios. Él no lo haría sin nosotros. Porque recordemos, para que no nos podamos equivocar. Jesús está hablando de la celebración, porque luego vemos que cuando Él resucita, come con los discípulos. Incluso en un momento le prepara pescado en la playa. Está hablando de esta celebración que Jesús va a celebrar con nosotros, lo que conocemos como las bodas del Cordero. Nosotros esperamos con mucho gozo. Luego de Dios diciendo, este es mi cuerpo que viene el pan. Es decir, que la representación del cuerpo de Cristo. Dice, para ser repartido entre vosotros. Jesús está diciendo aquí que ese pan que era que se partía y entre ellos se repartía comiéndolo ahí. Jesús está diciendo ahora, de ahora en adelante, este pan va a ser simbólico a mi cuerpo, que va a ser partido en la cruz, y ustedes lo van a recordar de esa manera. Ya no por aquel animal, por aquel cordero, sino por mí, porque mi cuerpo va a ser molido, va a ser partido en la cruz. ¿Ya está bien? Jesús no está cambiando el ritual que se hace. Jesús está diciendo lo que ahora significa. ¿Me están siguiendo?
Él no está cambiando la Pascua. Simplemente está diciendo ahora el motivo es otro. El motivo es su salvación eterna. Y yo soy ese cordero, lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Eso dice una palabra clave. Hace esto en memoria mía. Hace esto en memoria de mí. No en memoria de un cordero, sino en memoria mía, en memoria de mí, dice Jesús. Ya no de ese cordero. Cuando Jesús instituye esta celebración, está constituyendo nuestra comunión, nuestra celebración de los panes sin levadura, nuestra celebración ahora a la iglesia. Ahora la iglesia es parte de esta celebración, no por la liberación de Egipto, porque nosotros como iglesia no estuvimos ahí, era el pueblo de Israel. Pero nosotros hemos tenido una liberación mayor que la del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel fue liberado de un pueblo que lo oprimía. Pero nosotros hemos sido liberados de lo peor que puede oprimir un hombre y esclavizarlo, es el pecado. Porque el pecado cuando te agarra y te sostiene y te aprieta, ese pecado, si tú no vienes a Cristo, ese pecado te lleva al infierno eternamente. No así el pueblo de Israel cuando fue sacado de allí. No así el pueblo de Israel. Por lo tanto, ahora la celebración es mucho mejor. Porque ahora recordamos no solamente el sufrimiento de nuestro Señor, sino nuestra liberación del pecado y la vida eterna. Es mucho mayor, es mucho mejor. Jesús está diciendo, haz esto en memoria mía, no la hagáis en la memoración del pueblo de Israel, de Egipto, cuando salió de allí, no, en memoria mía, en el sacrificio que yo haré por ustedes, porque lo voy a librar no de una servidumbre de un pueblo, sino de la servidumbre del pecado. Luego viene donde la parte fuerte aquí también Jesús dice, mi sangre es el nuevo pacto. Oiga bien, ponga atención a esto, mi sangre es el nuevo pacto. Los pactos, vemos allí en la palabra de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, todos tenían que ser ratificados con sangre, porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Entonces, en la teología, los pactos, totalmente. O sea, Dios hacía pacto con el hombre y decía, esto es un pacto por esto. Para que podamos entender. Jesús está diciendo, yo constituyo un nuevo pacto. Eso está diciendo, yo como Dios ahora constituyo un nuevo pacto. Y eso nos enlaza con lo que venimos hablando hace días. Jesús es Dios y por lo tanto Él tiene la autoridad de hacer un nuevo pacto. Si no fuera Dios, no lo digo. ¿Me está siguiendo, hermano? Los discípulos hubieran rechazado eso inmediatamente. Si ellos no hubieran visto a Jesús de otra manera, hubieran rechazado, porque ningún hombre podía hacer esto. Ese cordero sin mancha, que fue sin defecto, que fue puesto la sangre en los postes y los dinteles, ahora esa sangre será puesta en nuestros corazones. Para cuando venga el tiempo del juicio de Dios a la humanidad, sus hijos, su pueblo, aquellos que han dado su vida por Cristo, no se han tocado. ¿Tú estás viendo cómo todo se enlaza? Aquella noche en Egipto, cuando el exterminador pasara, aquella casa judía que no tuviera la sangre en forma de la cruz, los postes y el dintel, el que no tuviera esa sangre, el primogénito iba a morir. Ahora, la sangre del verdadero cordero, aquel cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado, que yo subí en la cruz, el Hijo de Dios, Dios mismo, esa sangre ahora nos garantiza a nosotros la salvación. Cuando venga el juicio de Dios, no tendremos por qué temer. Recuerda escucharse eso, decía, no temáis. No temáis. O sea, eso mismo dice. Temed, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y tu alma llevarla al infierno. Te está diciendo Dios. Pero hay un juicio. Aún hay un juicio que la humanidad ignore, no quiere hacer caso. Hay un juicio que Dios va a traer a la humanidad. Aún el hombre lo ignore. Aún el hombre diga que no, eso no es un problema. No importa que tú digas que no. Un día te vas a enfrentar a Dios. Todos nosotros estaremos delante de Él. Todos, incluyendo los que
uno para salvación y otro para condenación. ¿En qué grupo queremos estar? Es como los juegos. Vamos a poner, permítame esta comparación, permítamela. Es como cuando tuvo un juego de soccer, básquetbol, béisbol, ¿verdad? Fútbol. Cuando tuvo estos juegos, todo el mundo quisiera estar VIP, en la primera fila, ahí delante. No allá, que la gente se ve pequeñita, no quiere estar delante. ¿Verdad que sí? Todos quisiéramos estar ahí, pero los boletos, los tickets cuestan mucho dinero para estar ahí delante. Son una cantidad muy fuerte. Yo recuerdo que un día estaba mirando así, juego de baloncesto, pues yo soy amante de baloncesto. Y cuando vi un ticket delante, en un juego en la temporada regular, no playoff, costaban cerca de $5,000, $3,000 para estar delante. Imagínense el playoff, cuánto sube eso y en final es mucho más. Entonces, muchos quisiéramos estar ahí, ¿verdad que sí? Aquí a nosotros gratuitamente, sin hacer nada, se nos ha dado el VIP en Cristo. Pero no hay nada que podamos hacer para estar en el VIP de Cristo. Él lo hizo por nosotros y es lo que celebramos nosotros, ese momento de aquel cordero que se entregó, aquel cordero que dio todo. Después, asimismo, Jesús dice que después toma la copa de haber cenado. Esta copa se llamaba la copa de acción de gracias, que era que el padre de la casa, el padre de la familia, solía dar a cada uno después de cenar. Mateo dice que Jesús tomó esta copa y dio gracias. Esa es la copa que decía la copa de acción de gracias que Jesús estaba entregando en ese momento. Esta copa hablaba claramente de la sangre de Jesús en el Calvario, el nuevo pacto. Fíjense incluso que a veces se divide en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y esto tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo. Su sangre fue derramada. Por eso traté de hacer énfasis en la palabra que Jesús dijo al principio, verso 14, intensamente, en gran manera, he querido celebrar esta Pascua. Hay cosas que suceden con Jesús después de esa cena. Durante la cena sucedieron muchas cosas en las cuales yo no voy a entrar hoy, muchas cosas. En ese momento, mientras Jesús está hablando, y mientras estoy diciendo esto, me da tristeza en mi corazón pensar en esto. De que mientras Jesús está hablando esa noche de las cosas que va a aparecer, lo que va a venir, incluso en el mismo capítulo estamos viendo, más adelante usted ve que los discípulos tenían una discusión entre ellos mismos. ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Quién iba a ser el más grande en el reino de Dios? O sea, no prestando atención a la solemnidad de la celebración, a las palabras de Jesús, estaban más enfocados en quién iba a ser el más grande. Incluso a veces nos pasa a nosotros eso. A veces no estamos prestando atención a la solemnidad del sacrificio de Cristo, a la importancia que tuvo el sacrificio de Cristo por nosotros, si pensamos más en nuestras posiciones, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y nos olvidamos de Cristo. Al punto que Cristo, al ver estos hombres enfocados más en ellos mismos que en Cristo, en ese ego de quién voy a ser yo, Cristo Jesús hace algo que ninguno de ellos se atrevieron a hacer. En Juan 13 nos enseña allí eso. Jesús toma una toalla, se la pone acá, toma agua para limpiarle los pies a los discípulos. Y brevemente te voy a decir lo que está pasando en ese momento. Normalmente eso tenía que hacerlo, era un esclavo, venir y limpiar los pies de los invitados. Y era tan denigrante para ellos, era tan humillante, que ellos no traían un esclavo judío, sino de otra nación. Porque ellos entendían que eso era algo muy humillante, y por lo tanto ellos buscaban un esclavo de otra nación, no judío. Por eso usted ve que Pedro, cuando Jesús le va a lavar los pies, dice que no, ni tú no me lavas los pies, o sea, el maestro.
Jesús comienza a lavar los pies de estos hombres. Estamos hablando, recuerda esto, Dios mismo, un cuerpo de hombre, en la persona de Jesús, le está limpiando los pies a los hombres pecadores. Recuerda que esos pies no andaban en las calles como las que tenemos hoy, eran tierra. Porque la persona muy bajita y se sentaba prácticamente con los pies casi encima uno del otro. Y Jesús comienza a lavar los pies. Y al final le dice, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy, dice Jesús. Cuando hayáis aprendido a hacer esto, seréis felices. ¿Hacer qué? A servir incondicionalmente. A no tener ese ego tan grandote. A saber quién soy. Soy un siervo inútil de Dios. Más nada. Y Jesús esa noche tuvo que hacer eso para que todo el mundo entrara en razón. Porque lo que venía para él era muy fuerte. Nos dice incluso que derramó su sangre. Y una de las primeras cosas que podemos puntualizar en aquel momento que Jesús derrama su sangre fue de su sudor. Dice que sudó gotas de sangre. Lucas 22, verso 44, en el mismo capítulo que estamos. Y estando en agonía, escuche esta palabra. Estando en agonía, Jesús oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto no es tan sencillo lo que estoy hablando aquí. Es una condición fisiológica en el ser humano, no muy común que pase esto, no es muy común. Oiga bien, se llama hematidrosis, esta situación, el sudor como sangre. Es rara, no es muy común que se usara el ser humano. Hematidrosis viene de una palabra bien antigua, haimatos, que significa sangre, y hidros, que significa sudor. Hematidrosis. Y yo te quiero decir cómo, de dónde sucede esto y qué pasa cuando esto está sucediendo. Lo primero, la sangre sale por la frente, las uñas o el ombligo. Pero fíjate bien, porque parece muy fácil decir, bueno, la sangre sale por la frente, las uñas y el ombligo. Pero para que eso suceda, la persona que le está pasando esto tiene un inmenso dolor de cabeza, oye bien, y abdominal, que es como que lo quiere romper en su cuerpo. Recuerda que es Jesús que estamos hablando, que está pasando eso. Oye bien, su sistema nervioso se dispara totalmente en ese momento. Porque esta persona está pasando un momento tenso dentro de sí, al punto que se siente en la puerta de la muerte. Y Jesús le dice, estoy triste hasta el punto de la muerte, dice Jesús. ¿Tú estás entendiendo lo que Jesús está viviendo en ese momento? Donde está orando y dice que ora 3 veces y va a los discípulos, despierten, que lo ven durmiendo, no pueden orar, no pueden velar conmigo un momento. Te voy a decir lo que dice la medicina. La hematidrosis es una afección que los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, lo que hace exudar sangre. O sea que ya sabes que en un momento como ese tan tenso, que la persona lo que hace es que exuda sangre, su cabeza está a romperse, siente que se está rompiendo, su abdomen también siente que todo su cuerpo se está rompiendo. O sea, podemos tener una imagen ahora de qué Jesús está pasando en ese momento. Lo que Jesús está sintiendo en el huerto de Getsemaní, cuando dice que sudó sangre. La siguiente, donde Jesús conocemos que bota su sangre, en la flagelación, cuando le dan los látigos, aquellos latigazos por todo su cuerpo. Una película que se acerca un poco a lo que Jesús vivió en la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Porque eran unos látigos así como usted ve. Huesitos bien afilados, algunos tenían metal y bolitas para lastimar el cuerpo. Y es cierto, con los metales o los huesitos bien afilados, cuando se agarraban la carne, extraían la carne. Y la persona no la pone como en la película, bien cuidadito, no es desnudo. Porque la idea era humillar a esa persona.
Cuando Jesús lo amarran así, porque lo ponían de esta manera, era humillado, totalmente desnudo. O sea, que el látigo le daba donde agarrar. Porque no era con cuidado tampoco. No le dé para que no le duela. No, dale que lo sienta. Donde el látigo agarre, dale. El flagelo se llamaba. Y todavía, gracias al Señor que lo permitió, podemos encontrar la imagen. Podemos encontrar la imagen de lo que era ese látigo. Es una cosa horrible. Horrible. Muchas personas, déjenme decir, que le hacían esto, no vivían, morían ahí en el instante. Su corazón estallaba mientras estaba siendo flagelado. Vean bien esto, Jesús resistió, porque él tenía que resistir esos látigos, porque era parte de eso. ¿Dónde en otro momento vemos que él bota sangre? La corona de espinas, como le he hablado otras veces. Entraba en su cabeza con una vara para que entrara la cabeza de Jesús. Sus manos, cuando fueron clavadas en la cruz, traspasadas, con unos clavos que eran inmensos, para que agarrara, doblaban los clavos. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Una persona con un clavo traspasado acá, y luego que está ahí atrás, darle otro golpe para que no saliera. Pensar en eso es terrible. Los pies, traspasados con un clavo también. Su costado, cuando le entra en el costado, sangre. Y lo siguiente, cuando la lanza llega al corazón de Jesús, también bota sangre. Jesús derramó su sangre por nosotros. El centro de estos versículos que hemos visto, el 14 al 20 de Lucas 22, el centro de todo esto es la entrega del cuerpo y la sangre de Jesús. Y es la memoria que nosotros hacemos en esta celebración. Ahora quiero decir algunas cosas sobre aquí. Por ejemplo, Jesús dio dos ordenanzas que la iglesia debe seguir. Es el bautismo y la comunión. La Santa Cena, como nosotros llamamos. El partimiento del pan también se le llama en algunos momentos. Pan y vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Siempre debemos recordar que el cuerpo de Jesús fue quebrantado, fue partido en la cruz, por decirlo así. No que sus huesos fueron rotos, sino toda su piel fue molida, como dice Isaías. Fue un momento difícil para Jesús. Solamente pensar en ese momento, yo creo que tú recuerdes esto, cada vez que celebramos en esta iglesia, esto, la comunión, el partimiento del pan, que tú recuerdes siempre esto. Aunque Jesús es Dios, estaba en un cuerpo humano como tú y yo y sufría de verdad. Y para una persona en esa noche, sabiendo lo que le venía, no es tan sencillo. Y Jesús lo hizo por nosotros. Por nosotros. Yo quiero que oremos ahora, antes de pasar a la celebración, dando gracias a Dios por lo que hemos visto en este momento. Y que nos ayude cada vez, no solamente a celebrar nuestra comunión, nuestro partimiento del pan, sino todo el tiempo en nuestro corazón lo que Él hizo por nosotros. Yo te pido que oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo que nos ha permitido hablar, Señor, de primero lo que pasaron los judíos, pero luego lo que tú hiciste aquella noche, Señor. Este nuevo pacto en tu sangre para la salvación de nuestros pecados. Que cada vez que celebremos esta cena, este partimiento del pan, esta comunión, nuestro corazón se llene de gozo, dándote gracias, Señor. Como te damos gracias hoy por este momento, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Antes de repartir el pan, yo quiero leer algo